Una vez más, traemos para todos ustedes esta sección, la cual tiene mucha relación con lo que sucede en las canchas del fútbol mexicano y sus jugadores. Los principales actores de este negocio, el cual aún sigue dando ciertas alegrías a un pequeño público en general. Muchas veces hemos tratado en este canal, con los argumentos necesarios en la mano, que la carrera de un futbolista profesional es efímera, porque va de la mano con variables que están sujetas al tiempo y al estado físico de los jugadores, la vida que llevan y sobre todo el cómo se sepan mover en la pecera del fútbol. En esta ocasión mostraremos cómo dos futbolistas apagaron sus carreras de manera abrupta. Uno por la falta de contratos y porque no le quedó de otra, más que deambular en los típicos clubes que pagan cuando menos para que el negocio resulte, ya sea en lo profesional o en el amateur o talacha, como coloquialmente se le conoce en México. El caso de Matías Buoso es muy bien conocido, un tipo que llegó hasta la selección mexicana por medio del plan B, de los futbolistas argentinos de medio pelo que buscan cobijo en un país donde hay más probabilidades de llegar a un mundial, por la falta de talento nacido en México. Buoso fue agraciado por las leyes de este país, y como en la mayoría de los naturalizados, no pasó nada con él al paso del tiempo. Este futbolista se fue degradando y se convirtió en el arroz de todos los moles porque cobraba barato. Y sobre todo, con mantenerse vigente en el máximo circuito, con eso bastaba, al grado de perderse para siempre de las canchas profesionales hasta hacer del fútbol talachero uno de sus modus vivendi, para muchos con pasión y para otros como el ocaso del futbolista profesional. Hoy Matías Buoso solo vive de su nombre y del recuerdo de quienes le vieron jugar y de ser una figura con Santos Laguna. Hoy se aferra todavía al fútbol, una profesión que sabe ejercer y de la cual depender. Del otro lado está Paul Aguilar, un tipo que tuvo la gloria y que sintió que sería para siempre intocable e indispensable, que sus logros con el América serían la carta fuerte para seguir vigente en la Liga MX. Sin embargo, la grilla y las ambiciones de su club y de él mismo lo llevarían para siempre a alejarse de las canchas profesionales. De la noche a la mañana, Paul Aguilar se convirtió en un apestado más del América y donde no tenía cabida para siempre. Pues este abogó que los de Cuapa solo querían renovarle 6 meses y con una reducción de casi el 80% de su salario, cosa que lo orilló a no seguir y a perderse para siempre del ámbito profesional. El problema de todo esto no solo es la forma en la que estos dos futbolistas terminaron yéndose a la basura, sino el mensaje que mandan sus casos. Pues esto es el vivo ejemplo precisamente de la carrera efímera del jugador profesional, que es reemplazable y no tiene el futuro asegurado. Podrán ganar bien y tener el dinero del mundo a sus pies, pero nada es para siempre, aunque en esa burbuja de fama, poder y dinero converge este submundo de los futbolistas olvidados, corroídos por la ambición, pero a su vez cegados por la fama y el dinero, que cuando las ven negras ya no saben qué hacer y terminan mendigando fútbol y en los campos de tierra, forjándose así y entendiendo que la realidad es muy dura, tan dura que en la zona donde vivían solo era una simple burbuja que por mucho tiempo les dio cobijo y el apapacho que hoy el futbolista mexicano con talento no tiene y parece ser que no tendrá. Prepárate, porque este video nos hará ver el fútbol de manera diferente. Mostrará la realidad de este deporte en México de otra forma, con dos futbolistas que tuvieron todo dentro de la cancha y ahora no tienen nada allí. Solo el triste recuerdo de lo que algún día fueron y gozaron. Es por eso que hoy te presento de la selección mexicana al fútbol llanero, la triste y humilde rueda de la fortuna de Buoso y Paul Aguilar. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. El sueño de Matías Buoso inicia en el barrio del Puerto. Su padre lo llevaba a los entrenamientos de su primo en el club del barrio. Como era un chico con mucho talento y con la pasión que siempre lo ha caracterizado, lo recibieron en Banfield, equipo donde inició su formación y después pasó al Aldosivi, con el que debutó en las divisiones inferiores del fútbol argentino.
Obviamente, un tipo con sus características físicas y con su mentalidad no son cosa fácil de encontrar, y eso lo vieron en Independiente, equipo que lo compró por $200,000 para que llegara a sus juveniles. 2 años después llegó su debut con el equipo de primera. Compartió la camiseta con tipos como Diego Forlán, el Pupi Silvera y Bruno Marioni. Ahí sumó un total de 65 partidos y 16 tantos. Buoso puso todo lo que tuvo para llamar la atención de los clubes europeos, y fue así como llegó el Manchester City y pagó 7.5 millones de euros por su traspaso. Equipo que ganó la puja a la que también se habían subido el Betis y el Mallorca en aquellas épocas. Su carrera parecía que tendría un futuro prometedor y lleno de éxitos, pero la historia tenía otros datos. Buoso llegó a Inglaterra a sufrir un calvario. En el City lo querían terminar de formar, pero no estaba listo para un fútbol tan competitivo y nunca fue tomado en cuenta. Incluso en alguna ocasión, cuando los delanteros del City estaban lesionados, su entrenador prefirió poner a un mediocampista que al argentino. En la actualidad, el Toro se dio cuenta que su representante y el Rojo lo mandaron al matadero por negocio, que no tenía la edad ni las condiciones para jugar en una liga top. Y fue así como el Manchester City terminó por colocarlo en el Santos Laguna, en un préstamo con opción a compra por tan solo 1.5 millones de euros. Su llegada al fútbol mexicano no fue tan sencilla. Llegó un Santos donde Borghetti y el Pony Ruiz hacían todo, siendo relegado a la banca. Incluso se quejó con su agente por el lugar a donde lo habían mandado. Pero Jared se lesionó y encontró en el Pony Ruiz a un gran socio, y quien indiscutiblemente hacía todo. Con el tiempo, Borghetti se recuperó y terminaron jugando juntos, haciendo una delantera de antología y muy recordada por la afición. Después zarpó al Nido, donde tuvo un semestre no tan bueno como se esperaba, y terminó regresando a la comarca lagunera para jugar. En un equipo donde hizo sociedad con el Chucho Benítez y Oribe Peralta. Tercia que a lo largo de 3 años pudieron conseguir una liga y perdieron una final en Toluca de la mano de Rubén Omar Romano, donde el Toro Buoso tuvo el penal de la victoria en sus pies. Ese penal fallado para muchos fue la lápida de su carrera. Buoso terminó esa etapa con 44 tantos en 140 apariciones. De hecho, en Santos fue donde tuvo buenas cosechas, ya que su primera etapa fue la de mejor rendimiento con 63 pepinos en 116 apariciones. No obstante, los tiempos cambian. Peralta le estaba comiendo el mandado y por esas fechas le llegó una nueva propuesta del América, que no dudó en tomar. Es aquí donde la curva de su éxito dejó de subir y comenzó a decrecer. Lamentablemente, le tocó una de las temporadas más oscuras en Cuapa, por lo que sus números fueron bajos, pero fueron el reflejo del nivel de todo el club. Imagínese usted, en el Apertura 2010 fue una de sus mejores etapas en el Nido, pues anotó 8 goles, pero para el Clausura 2011 su cuota bajó a 6 tantos. Mientras que en el Apertura 2011 tan solo metió 2 tantos y finalmente en el Clausura 2012 le alcanzó para 3. La llegada de Miguel Herrera y su preferencia por otros futbolistas terminaron por mandarlo al carrusel del olvido, donde ya no logró permanecer en un equipo por más de un año. Sin embargo, al mando de Luis Fernando Tena le sugirió naturalizarse. Le dijo que estaba en el radar del Tri y que si se daban las cosas le gustaría contar con él. Buoso no lo dudó por el tema de no ocupar una plaza de extranjero, aunque la afición lo recuerda por aquel cabezazo salvador ante Canadá. Aún así, fue muy querido por muchas aficiones por haber sido el arroz de casi todos los moles, como un delantero de la vieja escuela. Por otro lado, Paul Aguilar nació en Sinaloa, creció en el municipio de Concordia, pero fue criado en Culiacán. Antes de que el balón llegara a sus pies, fue un amante del béisbol, deporte inculcado por su abuelo, pero el destino le tenía preparado un camino muy exitoso en el fútbol. A los 11 años se unió a la Concordia Fútbol Club, donde demostró sus habilidades por la banda, su carácter aferrado y sus cualidades ofensivas. Gracias a ese talento, le echaron el ojo a los visores del Pachuca, por lo que fue bien recibido en la Bella Airosa para integrarse a las categorías sub-15 y escalar poco a poco, hasta llegar a la sub-20. Es importante señalar que este carrilero le puso una pausa a su carrera por situaciones personales. La partida de su abuela lo dejó en la lona. No obstante, con el apoyo familiar, le convencieron de volver a Pachuca, donde retomó su carrera y los Tuzos lo mandaron por un año con Indios de Juárez a que se fogueara. En el norte fue titular indiscutible,
Solo se perdió 2 juegos de la Apertura 2005 y jugó todos los minutos del Clausura 2006 y metió 2 goles, pero mostró mucho talento y gallardía. En Pachuca se dieron cuenta que Paul Aguilar era una gran promesa y lo terminaron de formar, dando buenos frutos. Al final de su estadía con los Tuzos, registró participación en 166 partidos, metió 17 goles y puso 16 asistencias, ganando 2 títulos de liga, una Copa Sudamericana, una Superliga y 3 Copas de la CONCACAF. Paul Aguilar llegó a las Águilas del América en el Apertura 2011 para desplazar a Óscar Rojas y desde su primer torneo se fue ganando poco a poco a la afición. Aunque solamente haya disputado 9 partidos, pero a partir del Clausura 2011 se convirtió en uno de los futbolistas con mayor regularidad y constancia en la historia del conjunto azul crema. El oriundo de Sinaloa puede presumir que mantuvo bien custodiada su banda a lo largo de 19 torneos. Jugó en 357 partidos oficiales con la camiseta del América, metió 14 goles y generó 31 asistencias. Se hizo presente en 45 anotaciones de las Águilas, teniendo un porcentaje de participación por gol en cada 7 partidos. Asimismo, este carrilero vio pasar a todo un desfile de entrenadores. Estuvo bajo las órdenes del Piojo Herrera en la primera opción, de Antonio Mohamed, con el que tuvo varios roces, también con Matosas, con Ambriz, con el bigotón cachondo de la Volpe y nuevamente con el Piojo Herrera en la segunda etapa. En su palmarés americanista se destacan 3 campeonatos de liga, 2 en clausura y 1 en apertura, una Copa MX, un campeón de campeones y 2 Conca Champions. Con la selección mexicana participó en 2 mundiales, tanto en Sudáfrica 2010, donde jugó 55 minutos contra el país anfitrión, y luego en Brasil, donde fue titular inamovible, jugando los 90 minutos de los 4 partidos disputados en la justa mundialista. No podía ser de otra forma, porque no hay que olvidar que a este jugador se le relacionó de forma íntima con la Pioja Herrera. Sin embargo, su suegro, entre comillas, no fue eterno ni en el América ni en la selección, y su carrera se comenzó a eclipsar desde las oficinas de Cuapa, hasta llevarlo al verdadero infierno futbolístico. Aguilar fue odiado y amado gracias a su arrogancia y a su baile estilo pollo dislocado de la cadera. Desde su llegada a México y hasta su estancia con Santos y América, Matías Buoso había visto tan solo una cara de la moneda en el fútbol mexicano, donde los jugadores están en una zona de confort, donde los cheques siempre llegan puntualmente y donde los proyectos están encaminados a pelear por el campeonato. Pero cuando Buoso no entró en los planes del América y su representante le encontró equipo en el Atlas, el rioplatense conoció la otra realidad que se vive en la Liga MX, donde los proyectos se arman con lo que se encuentran o para lo que les alcanza. Y vale la pena resaltar que para los rojinegros fue el último club donde tuvo, por así decirlo, cierta regularidad. Pero que después su carrera entró en una debacle de la cual no habría regreso. Con Atlas participó en 65 partidos, anotó 12 goles y puso 4 asistencias. Lo interesante de este tema fue que en sus primeros 3 torneos tuvo bastante regularidad. Incluso en el Apertura 2013, cuando su rendimiento ya venía descendiendo, tuvo un torneo aceptable, donde jugó todos los partidos y anotó 5 goles, que para el Atlas fueron oro molido. No obstante, en el Clausura 2014 tan solo tuvo regularidad las primeras 3 fechas. Después, tan solo vio acción en 6 partidos en los que sumó 115 minutos, repartidos entre todos estos encuentros, y se fue sin anotar un solo gol. Cabe mencionar que a su salida del conjunto rojinegro, Matías Buoso se encontró con temas económicos muy fuertes. La directiva no cumplía cabalmente con sus compromisos y optó por emigrar al sur del país. En Chiapas, las cosas mejoraron tan solo un poco. Tuvo mayor regularidad y a lo largo de 2 torneos tan solo se perdió 3 encuentros, pero su cuota goleadora ya venía mermando. En el Apertura 2014 registró solamente 4 anotaciones y para el Clausura 2015 anotó 6. No obstante, Jaguares y Atlas compartían la misma administración y el Toro terminó en los tribunales por la falta de pagos. Su nuevo equipo y el final de su aventura en el fútbol mexicano fue con el Cruz Azul, equipo donde no tuvo el desempeño esperado, donde su fama y calidad se extinguieron siendo un petardo más en la noria en aquel 2016. Y fue así como regresó a su natal Argentina con Talleres, la cual fue una de las peores experiencias en toda su carrera, tanto en lo futbolístico como en la cuestión económica.
En Talleres solo disputó un partido oficial. El cuerpo técnico de Talleres lo notó pasado de peso, fuera de ritmo y literalmente solo regresó al Cono Sur a pelear por un contrato que no valía la pena. Al darse cuenta que el tiempo y las lesiones habían acabado con todo lo bueno que algún día llegó a tener, durando así su estadía solo 3 meses. Cuando había decidido retirarse, recibió una llamada de Jaime Ordiales, invitándolo a Correcaminos, pero sus lesiones ya no lo dejaban. Aún así aceptó y jugó 14 partidos metiendo 2 goles. Pero por las malas condiciones de la Liga de Expansión y la precariedad de su equipo, decidió dejar el fútbol. Estaba acabado. Sin embargo, su destino terminó en la talacha, donde la última vez que supuestamente se le vio fue en una bronca en el Fútbol 7 de Zapopan. El caso de Paul Aguilar tuvo un final netamente similar. Su historia con el Nido fue de ensueño, siempre dueño de su pradera. Incluso en sus últimos años, bajo la conducción de Miguel Herrera, se le vio hacer algunas asistencias y anotaciones que festejaba como si estuviera mal de sus facultades mentales. Lo triste de su caso es que después del parón de la liga por el tema de la pandemia, las cosas cambiaron drásticamente para él. En el Apertura 2020 fue suplente en la jornada 1 y 3. En la jornada 2 solo jugó 6 minutos. Fue relegado al banquillo de suplentes durante 9 juegos y no fue convocado a 2. De hecho, solo jugó los 90 minutos de la jornada 12 contra Cruz Azul. Misteriosamente, y de un día para otro, el Piojo Herrera lo marginó de la titularidad. Algunos creen que fue por el supuesto embrollo con su hija, pues cuando acabó el Apertura 2020, el Piojo le dijo que era jugador libre, que ya no contaban con él para el siguiente torneo y que se podía ir al lugar que quisiera. Sin embargo, nadie le contrató rápido. Parecía como si estuviese vetado del fútbol. Fue hasta el 2021 cuando Juárez lo revivió. El Tuca pensó que Paul Aguilar todavía estaba para agarrar un segundo aire, pero las cosas no se dieron y terminó fracasando. Nunca se recuperó, registrando así 418 minutos en la cancha en 8 juegos. Fue así como se extinguió su carrera en el fútbol profesional, de una forma muy extraña, porque los tipos de su calibre suelen deambular por los equipos del fútbol mexicano con poco cartel y de bajo presupuesto. El caso del adiós de Paul Aguilar se puede entender como un desecho de Cuapa, y que después no tuvo la mentalidad o el nivel futbolístico para hacerse de un lugar en su nueva plantilla. No obstante, para otros fue un complot y un maltrato. Pero para poder subsistir, tuvo que involucrarse en la mecánica y en la talacha de los soles en las canchas de tierra. Cuando un futbolista se degrada de esta manera es por 2 cosas. Por la edad, que es algo imparable. No se puede detener el paso del tiempo y eso nos lleva a concluir, sin ningún argumento que lo refute, que la carrera del futbolista profesional tiene fecha de caducidad. Pero hay diferentes formas de retirarse: por la puerta grande, con todos los bríos y al ser alcanzado por el tiempo, y la otra, que se incita cuando algo ya no puede ser. Se agradece que estos 2 futbolistas estén tratando de llevar sus viejas glorias a los campos de tierra, que vivan de su pasado y se nieguen a dejar las canchas, pero también es el ejemplo de cómo se va al caño una carrera que tenía todo para salir por la puerta grande. En el caso de Buoso no es nuevo, ya se le había visto en los llanos de Oaxaca con el Aragón, donde han desfilado otros profesionales en su ocaso. También se le ha visto deambular en las ligas del barrio del Fútbol 7 y en los soles en distintos puntos de México y también en Estados Unidos. Al final, esa zona es la que deja dinero rápido sin contrato y por encomienda. Partido jugado, partido pagado, así sin más. En el caso de Buoso, supuestamente tuvo un altercado en el Fútbol 7 de Zapopan, donde se encaró con un defensa, una bronca que él inició y donde se le ve atacar al jugador del equipo contrario. El video se hizo viral, mostrando no solo la calentura del juego, sino la decadencia de este futbolista. Por otro lado, el caso de Paul Aguilar va solo a vivir del recuerdo. A finales de diciembre, de la misma manera, lo captaron tirando un penal en un campo de tierra allá en Sinaloa con el equipo llamado Los Amigos del Black, en un cuadrangular del Fútbol Posada Barrio Bajo. En ese video se muestra a un humilde Aguilar, que se ve que ha probado la realidad del fútbol mexicano. Anotó su penal y lo festejó como pollo dislocado. Lamentablemente su equipo perdió en la tanda de penales y quedó eliminado. Para muchos, estos hechos significan humildad. Para otros, el fracaso anunciado.
Lo cierto es que donde convergen estas dos historias es que la vida es como una montaña rusa. A veces estás arriba y otras abajo. Es así como la triste realidad siempre llega para todos aquellos que se sintieron en la cima, que tuvieron el dinero, la fama y el poder. Nada es para siempre y como dice el viejo adagio, nadie es indispensable. Siempre habrá quien llegue a hacer el trabajo que quien se veía eterno puede hacer. Esa es la realidad y la recirculación del jugador profesional. Sin embargo, en las palabras de Javier Aguirre está la respuesta y la solución a este tipo de problemas, al menos en los futbolistas, porque si bien aplica para todo la frase que dice que nada es para siempre, el técnico mexicano dio en el clavo en lo último de sus declaraciones, en la conferencia de prensa con el Mallorca. La charla de Aguirre da evidencia que no solo en México los jugadores jóvenes están intoxicados con esa vida efímera que muchos del gremio llevan, sino en el fútbol de ligas más competitivas y donde se maneja mucho más dinero. El técnico mexicano destacó su charla con muchos jugadores jóvenes, los cuales tienen en la cabeza el cuánto van a ganar y no el cuánto van a jugar y lograr con talento. Aguirre habló de que en el caso de las personas privilegiadas como el futbolista profesional, la perspectiva debe mantenerse y dijo lo siguiente: date cuenta que la carrera de un jugador dura muy poco. Yo les digo a estos, yo ya soy mayor y ya no tengo. El dinero que hay en el fútbol cuesta mucho fuera. Aquí se les hace de repente a un jugador nada, una prima, nada más, 500 euros. ¿Tú sabes lo que es 500 euros para la gente que está allí afuera? Y añadió, se los hago ver, es que no sabes lo que estás diciendo. Y hemos escuchado jugadores, me ha costado $8,000 o euros. Se señala el reloj. Canijos, hay gente que está todo el año tratando de ahorrar para algo más importante que eso. El mensaje del vasco fue contundente porque hacía caer en la realidad al futbolista viciado y al joven, que venía en ascenso, que seguía por lo material y el derroche monetario. Les hizo reflexionar sobre lo efímero que es esto, y que deberían de ver, en el mejor de los casos, cuando el éxito fluye, el ver por su futuro en inversiones que les dejen cuando ya no puedan jugar al fútbol. Sus declaraciones fueron ovacionadas por la gente e hizo caer a quienes estaban muy elevados por la confianza de algo que tenían por ahora seguro y en sus manos, que era el lugar en el equipo. Y estas declaraciones nos llevan al caso Buoso peleando en el fútbol amateur y a Paul Aguilar tratando de navegar contra corriente, que a pesar de que hoy en día ambos jugadores tienen futuros inciertos, ya no viven en la comodidad del juego. Buoso tiene negocios propios, sí, mientras que Aguilar estudia una maestría en Barcelona para hacer coaching y ya tiene en su andar el título de director técnico. Aún así, lograron sortear un poco esta gran rueda de la fortuna. Es aquí donde la misma reflexión nos llega hasta nuestros diferentes contextos. Así como la carrera de futbolista profesional, en los empleos en general, nada es para siempre. Quien goza de privilegios ahora no sabe qué pasará en el futuro, mucho menos si seguirá esa cadena de éxitos que muchos desean. Pero quienes ven por su futuro de manera anticipada para poder subsistir, siempre estarán plantados en el piso y en la realidad. El caso de Buoso y Aguilar son dos ejemplos claros de que nadie tiene su futuro asegurado. Pues bien, tras uno que gozó de estar en la cima y en los reflectores, el otro se sintió indispensable. Ambos tuvieron fama y dinero. Hoy, uno tira un penal en las canchas de tierra mientras que otro arma una trifulca en el fútbol amateur, mostrando una decadencia total de aquellos que se niegan a colgar los botines y se convierten en armonizadores de las ligas talacheras. Pero dime, ¿qué reflexión te deja la historia de estos dos jugadores? ¿Tiene razón el Vasco Aguirre en sus declaraciones? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí siempre leemos los comentarios. Únete y suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.